Vamos a dar comienzo a la última sesión de esta quinta escuela de liderazgo. Como no puede ser de otro modo, primero agradecer a Cefas la oportunidad de presentar esta ponencia, de presentar a Carmen Fernández de la Cigoña y en especial agradecer al equipo de Cefas, a Paloma y a Paz, pues por su esfuerzo, pues gracias a ellas este seminario, este congreso, pues se hace realidad año tras año. Le voy a leer un texto muy breve, de verdad. Decía Helio, en una lección de realismo político que en mi opinión ha pasado desapercibida, decía Helio el pasado viernes, que su presentación se hallaba condicionada. Pues bien, tengo que reconocer que mi presentación no es que se encuentre condicionada, sino que directamente todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra. Dicho de otro modo, Carmen Fernández de la Cigoña es mi jefa. Pero más allá de bromas, lo cierto es que Carmen es alguien que necesita escasa presentación. Sobradamente la conocéis la práctica totalidad de todos vosotros. Profesora en la Universidad de San Pablo CEU, donde ha tenido diversos cargos académicos que ahora no vamos a relatar. Es en la actualidad directora del Instituto CEU de la Familia y secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas. Jurista con una tesis acerca del realismo jurídico contemporáneo, donde Goytisolo tiene especial peso, ha dedicado buena parte de su trayectoria docente a la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, al estudio de la ley natural y a la investigación exhaustiva de la institución familiar como núcleo de todo lo demás. Ha participado e impulsado numerosas monografías y libros, por citar los últimos: La familia, fundamento de la civilización, Familia y vida, debate. También, tal vez más relacionada con la ponencia de hoy, Bien común y sociedad política o Francisco Suárez y la ley natural. Ha impartido innumerables ponencias y colaborado en diversos medios de comunicación, en especial, como supondrán, con el periódico de la CDP, El Debate. Como mi intención es ser telegráfico, solamente voy a dar dos breves notas personales. Una sobre la ponente, que espero me perdone, y otra sobre el objeto de la ponencia. En cuanto a Carmen Fernández de la Cigoña, al escribir esta presentación y pensando en qué decir, he recordado aquella parte de la oración del propagandista que pide a nuestra Madre generosidad para no abandonar la lucha por el tedio ni el cansancio. No exagero al decir que la ponente es ejemplo de esa militancia católica que nunca cae en la exasperación, que sabe que cada mañana tiene su afán, que los pequeños pinchazos de la vida cotidiana, personal o profesional, son ocasión de ofrecimiento que nos prepara para momentos graves, como bien enseña San Claudio de la Colombière en su abandono confiado a la divina providencia. De ahí ese bendito sea Dios, sin sarcasmo pero duro, que se le escapa cuando algo no sale como se esperaba. Voluntad de servicio que intenta hacer real entre gestiones, papeles y reuniones, y sobre todo en esa vocación de ser maestro que es la suya. No cejen advertir que le alegra la imbricación plena entre la ACDP y el Instituto de la Familia, pues esta es, nos dice Carmen, escuela de convivencia, escuela de humanidad, la única comunidad cuyo eje principal es el amor. Y añadimos, institución prepolítica y sobrenatural, cuya riqueza testimonia y a cuya defensa consagra su misión. En cuanto a Ángel Herrera, seguro que sabrán que fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, maestro del espíritu y maestro de la política. Muy lejos estoy de poder descifrar su pensamiento o aportar algo a su figura. Ahora bien, recuperar esta, más allá de sus aciertos y errores, es buscar aquellos nombres que nos ofrecen ideas para una reconstitución política y social de España, siendo fieles a lo fundacional. Intentar conjugar tradición y, más que progreso, mejoramiento en términos de Vázquez de Mella. Ese fue su objetivo. El católico, nos dice Herrera, está llamado a hacer política, aunque no política de partido. A procurar la unidad y la verdad de la comunidad nacional, integrada en el bien común y ajeno a egoístas status quo. Si la duración, el tiempo, es un excelente medio de ponderación del valor de las cosas, diría incluso que es una medida cristiana, la obra de Herrera, encarnada en la secular Asociación Católica de Propagandistas, humildemente,
podemos decir que parece que ha valido la pena, pues nos permite estar hoy aquí juntos forjando y reforzando vínculos. Pues bien, nadie mejor que la profesora Fernández de la Cigoña para hablarnos del pensamiento de Ángel Herrera y muchas otras cosas. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo estoy llena de papeles, porque mis alumnos saben que soy muy anárquica, pero tengo 3 folios para contarles. Así que, y en lo primero que pongo son agradecimientos. No porque toque, sino porque estoy convencida que siempre tenemos muchas cosas que agradecer. Y en este caso ha empezado José Antonio agradeciendo a todos los que trabajan, colaboran, se esfuerzan en Cefas, que yo creo que han hecho posible este Congreso de Política y Cristianismo, que creo que siempre es necesario, pero más ahora. Un agradecimiento especial a Helio. A Helio yo tengo muchas cosas que agradecerles. Siempre les digo a mis alumnos que hay que buscar maestros. Yo procuro fijarme y aprender de mis mayores. Y con esto no estoy llamando viejo a Helio, aunque él está muy orgulloso de sus nietos, pero sí lo considero uno de mis mayores, uno de quien hay que aprender. Y además es que, curiosamente, no sé si la vida o a quien le correspondía me he ido poniendo en distintos lugares donde voy sucediendo a Helio, que es una responsabilidad enorme. Porque claro, en todos estos lugares que ha mencionado José Antonio, Helio ha estado previamente. Y él tiene la generosidad de contar conmigo para continuar o colaborar en esa tarea que tenemos encomendada. Y agradecer a José Antonio. O sea, lo primero que me salió del alma es, debería empezar diciendo, bendito sea Dios. Porque creo que ha sido una presentación absolutamente generosa. Y siempre creo que la amistad es fundamental y que no nos debe cegar. Dicho esto, este capítulo de agradecimientos, también les he comentado que soy muy anárquica, entonces pido disculpas, porque es una responsabilidad ser la última que les dirige la palabra en este congreso. Después de, pues podía coger el programa y decir todos los nombres. Pero bueno, pues me han encomendado a mí terminar, así que les pido disculpas, que no sea esto bueno, pues el caos que cierre un magnífico congreso. Y les pido disculpas también porque cuando Helio y Fernando Anistad, a Helio no sé si se lo dije o no, porque es uno de mis mayores, pero a Fernando sí le dije, mira, voy a hablar más de lo social que de lo político en Ángel Herrera. Y en realidad, según iba dándole vueltas en la cabeza, porque todos esos jóvenes que están ahí saben que un día y otro día les iba diciendo, lo tengo en la cabeza, pero tengo que plasmarlo en el papel para poder seguir un orden y que no sea todo caótico, ¿no? Es que no hay lo político sin lo social y no hay social sin lo político. Por lo tanto, en la figura de Ángel Herrera están ambos aspectos absolutamente vinculados, entrelazados. No se concibe no solo la efectividad de cada uno de ellos, sino la realidad y la teoría de cada uno de ellos sin el otro. Porque al fin y al cabo, lo político en un sentido absolutamente amplio del término, no solo la política como la concebimos hoy en día, sino todo ese ámbito político es para lo social, es para la comunidad, es para que efectivamente el hombre pueda desarrollar su vida personal en ese ambiente social que sea el adecuado para todo aquello que le corresponde por naturaleza, para la vida, para la dignidad, para la libertad.
y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Precisamente por eso, tanto en lo político como en lo social, Ángel Herrera está absolutamente pegado a la doctrina social de la Iglesia. Que es cierto que en su desarrollo como cuerpo documental, como un contenido concreto, ordenado, sistemático, pues en el momento en que comienza toda esa trayectoria de Ángel Herrera, bueno, pues es relativamente incipiente en cuanto a cuerpo documental, ¿no? Pues comienza con el pontificado de León XIII. Hoy han pasado muchísimos más años, tenemos más profundidad, más documentos, más ámbitos donde la doctrina social de la Iglesia ilumina el quehacer del católico, en todos los ámbitos, en la política, en la educación, en la empresa, y así lo entiende Ángel Herrera desde el principio. De hecho, en 1965, bueno, este libro al que se refirió Elio en su ponencia, El mejor régimen político según Santo Tomás, tiene un magnífico prólogo. No digo que solo haya que leerse el prólogo, el régimen mixto y lo que desarrolla el autor con respecto al pensamiento de Santo Tomás es estupendo, pero ahí señala, bueno, pues la trayectoria y condensa muy brevemente lo que el propio Ángel Herrera dice de sí mismo. No es que Elio quiera interpretar a su manera a Ángel Herrera, sino que es él mismo el que en 1965, al hacer el epílogo de la meditación sobre España, se manifiesta y dice: siempre hemos sido tradicionalistas. Bueno, llegaremos a ello, ¿no? Pero ahí mismo dice: el defecto más grave de la Constitución social y política de España es la falta de una aristocracia social. La falta de una aristocracia social dificulta o esteriliza la obra de los gobiernos. Y es más, él pone el ejemplo de 4 situaciones en los que o bien la falta de esa aristocracia social, o lo que es peor, la devaluación, o si quieren, la degeneración de lo que debía haber sido una aristocracia social, produce efectos absolutamente terribles. Todos sabemos que la perversión de lo bueno es lo peor, ¿no? Quizá porque de lo malo ya esperamos que sea malo, no nos sorprende, pero cuando esperamos de los buenos y se comportan de la manera contraria a lo que debería ser correcto, natural, a lo que es su propia misión, entonces es que la decepción es mucho mayor, ¿no? Bien, en cualquier caso, esa aristocracia social es algo por lo que Ángel Herrera trabaja desde el principio. Y yo remontaría ese principio a la creación de la Asociación Católica de Propagandistas. En realidad, también cuando hacía la presentación José Antonio, yo pensaba, voy a hacer eso que está tan mal, que es, vengo a hablar de mi libro. Pero mi libro es la Asociación Católica de Propagandistas, de la que estoy muy orgullosa y que creo que no solo como algo que fue, sino algo que hoy al menos procura seguir cumpliendo la misión y la vocación que tiene encomendada. Si entran ustedes en la página de la Asociación Católica de Propagandistas, en ese origen de la asociación comienza así. La Asociación Católica de Propagandistas tiene su origen en un grupo de congregantes marianos de los Luises de Madrid que reúne el día 15 de noviembre de 1908 el jesuita padre Ángel Ayala y Alarcó a petición de Monseñor Vico, nuncio de su santidad en España. El deseo que había manifestado el nuncio al padre Ayala era la fundación de la Juventud Católica Española. Así el nombre original fue el de Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas. Y el criterio de selección de los jóvenes fue el de su talento, sus dotes oratorias y su espíritu. Se pretendía despertar el adormecido catolicismo español de principios del siglo XX.
no había unos fines claros y un camino trazado, pero sí una disposición resumida en la frase del propio padre Ayala, en la cita del 4 de noviembre. Vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros. El método sí estaba claro, llevar a cabo mítines de propaganda católica por toda España. Para ello eran necesarios jóvenes de espíritu fuerte, dotados de aptitudes y dispuestos a recorrerse toda la geografía española, y entonces era más complicado que ahora, a pesar de los retrasos en el tren, como era el caso del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, un joven doctor en Derecho y abogado del Estado que participó en esos mítines y que fue designado primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Y los que hemos estado hoy, hemos tenido la suerte de poder asistir a la misa de 10 en la Basílica del Escorial. Bueno, pues el Evangelio de hoy era el de las bodas de Caná, todo que ver con la familia, pero no lo digo por eso, sino por la frase de María, haced lo que Él os diga, que tiene mucho que ver con el vamos a ver qué quiere Dios de nosotros. Esa es una llamada permanente que sintieron los primeros propagandistas, que sintió don Ángel, y que a lo largo de toda su vida procuraron darle respuesta. Una respuesta propositiva, una respuesta que incluía distintas iniciativas, una respuesta que en ese ver qué quiere Dios de nosotros nos llama al desarrollo de la vocación, al servicio, nos llama a poner esos talentos en beneficio para que rindan no solo en interés propio, no solo en el desarrollo de la vida personal, sino en el desarrollo de toda la sociedad. Esto es algo que no es habitual en nuestros días y que, sin embargo, quizá por eso es mucho más urgente y necesario. En esa puesta a disposición, vemos cómo la formación, lo que en el inicio de la Asociación Católica de Propagandistas se llamó la formación de selectos, que no es otra cosa que la creación de minorías o minorías creativas de las que hablaba Benedicto XVI, sigue siendo hoy, no sé si más que nunca, pero verdaderamente hoy es absolutamente necesario, ¿no? Precisamente por dar respuesta a esa vocación, al compromiso, a la responsabilidad que cada uno debe sentir como propia. La vocación es esa presencia en la vida pública, una presencia que no debe ser de desarrollo personal, de figura y beneficio personal, sino que debe ser una presencia en la vida pública de lo que nos configura, de lo que es nuestra tradición, de lo que es nuestra fe. Una presencia con naturalidad, con normalidad, de lo católico en la vida pública, que ilumina toda la labor social y también toda la labor política. Y ahí, en ese origen de la asociación, encontramos también cómo se vincula a los principios específicos de la doctrina social de la Iglesia, que han sido mencionados ya a lo largo de todo este congreso, ¿no? La solidaridad, el bien común como la finalidad a la que hay que tender, la subsidiariedad como el modo de desarrollar la tarea propia de la autoridad, una acción subsidiaria de la autoridad, la participación, que es a la vez necesaria, obligatoria y al mismo tiempo es un compromiso generoso y voluntario. Precisamente ayer hablábamos de que lo obligatorio es participar, lo voluntario es ver cómo se participa, ¿no? Y así se conjuga esa obligatoriedad y esa voluntariedad. La organización social o la estructura orgánica de la sociedad, yo creo que fueron innumerables los distintos grupos sociales que en todos los ámbitos se configuraron al impulso de la Asociación Católica de Propagandistas, en todos los ámbitos. Algunos
con un fin y con una estructura esencialmente social, y otros muchísimos que tuvieron una clarísima repercusión política. Y la justicia social como la finalidad a la que hay que llegar. En ese régimen mixto y en la primera ponencia que tuvimos la suerte de escuchar a Elio, yo creo que sacábamos como clara conclusión que lo político participa de lo social y lo social es necesario para lo político, ¿no? Yo no sé cuál era la expectativa, la dificultad, la pereza, el sentir de no sé qué va a ocurrir de Don Ángel y los primeros propagandistas. Cuenta él, precisamente en Meditación sobre España y en otros muchos pasajes, como en el primer acto de imposición de insignias de la Asociación Católica de Propagandistas, esa misma tarde salen para tener uno de los mítines multitudinarios en alguno de los muchos lugares de esa geografía española. Y pienso en el momento actual, en que a lo que nos acostumbran es al pan y circo, a mirar hacia otro lado, a una denuncia permanente pero a muy poca propuesta, a ya sabemos cómo van las cosas, pero propuestas concretas que sean capaces de cambiar esa situación nos encontramos relativamente con muy pocas y sin embargo esto es lo necesario y esto es lo que quería don Ángel Herrera y lo que procuraron aquellos primeros propagandistas. Para eso es necesario, como decía, la formación de minorías, el estímulo de líderes, de personas que sean capaces de hacer posible que todo ese anhelo que hoy percibimos también en la sociedad sea conducido de manera adecuada. También es cierto que, y aunque luego volveremos al tema de la tradición, y pensaba, hombre, no sé si se puede hablar del fuego después del verano que hemos vivido, pero la frase de Gustav Mahler de la tradición no es adorar las cenizas, sino la transmisión del fuego, ese fuego que lleva a las almas a entregarse por los demás. Bueno, pues eso es lo que movía a esos primeros propagandistas. Así, a ver si encuentro la cita, perdón, esto es parte de mi caos. Decía don Ángel que en esa empresa ardua, se refería a Pío XI, el camino que se ha de seguir es el que tantas veces ha sido consagrado por la historia: formar verdaderas minorías que personifiquen o encarnen las nuevas ideas. En la 40º año. Mas las minorías núcleo, levadura o fermento de movimientos sociales hondamente reformadores han de tener dotes o cualidades singulares. Difícil es modelarlas, no basta en este orden una pura formación intelectual, por profunda y luminosa que sea. Hay que infundirles un espíritu vital, despertar en ellas el entusiasmo contagioso por la nueva ideología, lo cual se consigue no solo por la posesión adecuada o teórica de la doctrina, ni de la legislación, ni de las instituciones, sino por vivir al día, en ese día a día, la realización del ideal, luchando y sufriendo por él. En buena medida, esta idea de don Ángel es recogida en la oración del propagandista, que implica ese compromiso, que implica esa actitud, que implica el que allí donde estemos, en el ámbito de la educación, en las escuelas, en los sindicatos, en la empresa, en la política, día a día seamos capaces de comprometernos, de trabajar, de luchar por la consecución de ese ideal. Tiene todo que ver con lo que el Catecismo de la Iglesia Católica refiere sobre estas cuestiones.
En el punto 1888 dice: es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. También María San Gil hacía referencia a uno de las últimas intervenciones del Papa León XIV, precisamente a los políticos y personalidades civiles del Valle de Marne en la diócesis de Créteil, en Francia. Y aunque María hacía referencia a 12 puntos que se pueden sacar de esa intervención, que es muy breve, yo me voy a permitir citar al Papa directamente. Está hablando, como les digo, a esa legación de políticos católicos y dice: por eso vuestro camino, más que un mero enriquecimiento personal, es de gran importancia y gran utilidad para los hombres y mujeres a los que sirváis. Hay que recordar que en todo este pensamiento social y político, la autoridad y el poder que va anejo a la autoridad, no el poder por el poder, sino el poder que va anejo a la autoridad, es servicio. Y esto es una constante que ha repetido toda la doctrina pontificia, y así lo entendía el propio don Ángel, lo recordaba continuamente. Cuando digo continua, lo primero que dijo el Papa Francisco cuando salió al balcón en San Pedro, nada más ser elegido, fue precisamente eso: la autoridad es servicio. Por supuesto, Benedicto XVI, León XIV en el inicio de su pontificado lo recuerda continuamente, ¿no? Para los hombres y mujeres a los que sirváis. Y es tanto más loable cuanto que en Francia no es fácil que un funcionario electo, a causa de un laicismo a veces incomprendido, actúe y decida en coherencia con su fe en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Vuestra región, el lugar donde estáis comprometidos, tiene que hacer frente a grandes problemas sociales, como la violencia en algunos barrios, la inseguridad, la precariedad, las redes de drogas, el desempleo, la desaparición de la convivencia. Y España no es Francia. No saben ustedes cuánto me alegro de que España no sea Francia por muchísimos motivos, pero la deriva internacional es la que es. Para enfrentar esto, el líder cristiano es fuerte en la virtud de la caridad que habita en él desde su bautismo. Este último es un don de Dios, una fuerza capaz de suscitar nuevos caminos para afrontar los problemas del mundo actual y renovar profundamente desde dentro las estructuras, las organizaciones sociales y los sistemas jurídicos. En esta perspectiva, la caridad se convierte en caridad social y política. La caridad social nos hace amar el bien común y nos hace buscar eficazmente el bien de todos los hombres. Por eso, el líder cristiano está mejor preparado para afrontar los desafíos del mundo actual, naturalmente en la medida en que vive y da testimonio de la fe que actúa en él, de su relación personal con Cristo, que lo ilumina y le da esta fuerza. Jesús lo afirma con fuerza: porque separados de mí no podéis hacer nada. No es de extrañar, por tanto, que la promoción de valores, por evangélicos que sean, pero vaciados de Cristo, que es su autor, sean incapaces de cambiar el mundo. Monseñor Blanchet me pidió algunos consejos para darle. Lo primero y lo único que os daría es que os unáis cada vez más a Jesús, que viváis y que lo testimoniéis. No hay separación en la personalidad de una figura pública. No hay político por un lado y cristiano por el otro. Pero está el político que, bajo la mirada de Dios y de su conciencia, vive cristianamente sus compromisos y responsabilidades. No voy a decir que León XIV sería una osadía, y además no es cierto,
que León XIV vive el espíritu de Ángel Herrera, no. Pero sí que es cierto que toda esa comprensión de lo humano en su perspectiva personal, pero también en su perspectiva social, es la que de una manera continuada, incansable, casi verdaderamente en muchas ocasiones contracorriente, pero permanente en todos aquellos que pretenden poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, se refleja. Estaba en el pensamiento de don Ángel, por supuesto, y no podía ser otra cosa como el sucesor de Pedro, es lo que refleja León XIV. Por lo tanto, esa formación y constitución de esas minorías creativas, de selectos, de líderes que sean capaces de realizar todas esas tareas en la política concreta, pero en todo lo político, es una de las preocupaciones constantes de Ángel Herrera en todo su pensamiento, en su desarrollo y en su acción. Para don Ángel la acción es fundamental, porque si no, es como el médico que diagnostica pero no pone un tratamiento. El diagnóstico es necesario, pero el tratamiento lo es igualmente si verdaderamente queremos sanar, queremos restaurar, queremos ir a esa reforma que es necesaria. No solo le preocupa la formación de líderes, que después muchos de ellos actuarán en la política, sino que le preocupa desde el inicio la educación en todos sus ámbitos. Le preocupa la prensa, le preocupa la difusión de la verdad, le preocupa la creación, la constitución y el desarrollo de cuerpos intermedios. Y de nuevo, esto tiene todo que ver con ese concepto de autoridad que señala el Catecismo de la Iglesia Católica en los puntos justamente los anteriores a la definición del bien común. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere de gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. No al interés particular, ni partidista, al provecho común del país. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana, es necesaria para la unidad de la sociedad y su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Y no hay otra finalidad para la sociedad. Y esto es lo que se procura con esa formación que don Ángel insistía en cada uno de los círculos, en cada uno de los centros, en cada una de las obras, en cada una de las iniciativas que se iban a poner en práctica. Es cierto que a lo largo de estos días se ha hablado mucho de esa finalidad, del bien común, de la búsqueda de la justicia social, pero me interesa especialmente el tema de la participación. Volvemos al pensamiento de Santo Tomás, el régimen mixto, la monarquía, la aristocracia, la democracia, pero también el catecismo recuerda, yo siempre insisto en que se lo recuerda por supuesto a los católicos, que tenemos una obligación moral mayor, pero no solo, que todo lo que dice aquí es de puro sentido común, que vincula a cada uno de los miembros de la sociedad que sienta la mínima responsabilidad también por participar en el bien de sus semejantes. En esa participación refleja esa alusión que ya hemos hecho a lo voluntario y a lo obligatorio. La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Vuelvo a mi libro, es decir, a la Asociación Católica de Propagandistas. De alguna manera, solo de alguna manera,
porque no dejo de entender que es una vocación específica dentro de la Iglesia, pero en mi ingenuidad, si quieren, yo creo que todos los católicos deberíamos tener algo de propagandistas, que todos deberíamos sentir ese celo por propagar el Evangelio, por encarnarlo en nuestra sociedad concreta, en esa geometría local, de tal manera que efectivamente no sea un letrero que uno se pone en la frente, sino que verdaderamente con el actuar, con el modo de hacer, con el procurar que la vida se adecúe a aquello que creemos, verdaderamente fuese un ejemplo, y no uno cualquiera, sino el más atrayente. De tal manera, y esto es la ingenuidad, que todo el mundo quisiera estar ahí, que no es estar con nosotros, porque es mero instrumento para ese reino, ese reinado social de Cristo, ¿no? Pero es cierto que es necesario reclamar, no sé si esa vocación, pero desde luego sí ese compromiso, cada vez más, porque la sociedad nos invita al individualismo, a mirar por uno mismo y a no preocuparse en absoluto por los demás. Y si se hace es solo en la medida en que voy a obtener un rédito personal. Y en el punto 1915 dice: los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra, pero es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. En la vida pública, no dice en la política, en la vida pública. Yo quiero vocaciones para la política. Yo quiero políticos honrados, políticos que dediquen su esfuerzo al provecho común del país, pero quiero vocaciones comprometidas en todos los ámbitos. La reforma de una sociedad se hace cuando se está en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso necesitamos políticos, necesitamos empresarios, necesitamos periodistas, necesitamos sindicalistas, necesitamos estar presentes en todos los ámbitos de la vida pública. Y creo verdaderamente que esa es la vocación de todos. Y que si hoy ustedes están aquí es porque de alguna manera sienten esa vocación. La cuestión es cómo podamos concretarla. Siguiendo con mi libro, es cierto que hay que buscar nuevas fórmulas, que no son nada fáciles y que no las puede buscar probablemente uno solo. Por eso don Ángel insistía en lo que hoy llamaríamos esa creación de redes, en poner en contacto a cuantos sentían el mismo compromiso, la misma responsabilidad, la misma vocación. Bueno, pues de eso se trata. Hay distintas iniciativas, yo cuento las mías sabiendo que no son las únicas, pero sí que les diré que cuando el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas sacó el debate, como no es un ingenuo, pues antes hizo las consultas y los estudios correspondientes, de los cuales, pues 3 en concreto, 2 decían que qué barbaridad, que no había nicho de mercado, que no era posible, que solo uno dijo que sí. Y su decisión fue que sí. Y creo que verdaderamente el debate es un ejemplo de todo, porque es claramente al que califican de pseudomedio, y sin embargo, todos los que leemos el debate, bueno, pues encontramos en él una información veraz, íntegra, equilibrada, una información que responde mucho también a lo que la doctrina social de la Iglesia dice que debe ser la información. No les cuento de otras iniciativas. La primera vez que el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas nos dijo que íbamos a hacer una fiesta de la resurrección, tengo que decirles que nos llevamos las manos a la cabeza. Y yo siempre digo que nosotros no organizamos conciertos, no es un concierto,
es una fiesta de la resurrección, que lo celebrábamos cantando. Pero solo ese, no quiero decir, con ese motivo y con esa finalidad, no nos vamos a convertir en representantes de grupos musicales, no, pero es cierto que es una forma nueva de hacer presente en esa vida pública, bueno, pues el sentir, la finalidad, la concepción católica de la persona, de la sociedad, de la vida en su conjunto. Y así otras muchas, el desayuno de oración, el ir congregando a distintos empresarios para hacerles propuestas que sean prácticas, que tengan efectividad en esa vida pública, ¿no? Hay que buscar, precisamente porque es urgente y necesario, y la doctrina social de la Iglesia recuerda esa urgencia y esa necesidad, hay que buscar esas nuevas formas de llegar, que son distintas, porque el mundo cambia a una velocidad vertiginosa, pero son distintas en la forma, no en el fondo. Yo le dije a Paloma Corbí que media hora, ya me estoy alargando. Me quedan solo 2 cosas. En el volumen segundo de las obras completas de don Ángel Herrera encontramos las normas prácticas de actuación política. Como algunos secretarios, cito a don Ángel, como algunos secretarios de centro hayan preguntado a nuestro presidente qué orientaciones políticas estima más recomendables, redactó don Ángel, después de oír al Consejo, y circuló en enero último a todos los secretarios de centro unas normas que publicamos ahora. Tales reglas no tienen ni pueden tener otro carácter que el de simple recomendación o consejo, de acuerdo con el artículo 11 del reglamento de nuestra asociación, que consagra la libertad de los propagandistas en materia política, con estas terminantes palabras. Los propagandistas podrán pertenecer a cualquier partido político, pero deben conservar su libertad de acción y de voto en la forma señalada en las normas de la Santa Sede a los católicos españoles. Porque no puede haber compartimentos estancos. Porque el Papa es lo primero que recuerda. Porque no se puede ser político al margen de la fe que se profesa. Y eso implica una actuación concreta. Esas normas empezaban diciendo: hoy más que nunca es obligatoria la actuación en la vida pública. Los sucesos presentes hacen más viva la perenne actualidad de la frase de ya San Pío X, en aquel momento todavía no. A nadie es lícito permanecer ocioso ante el peligro común de la religión y de la patria. Importa no abandonar ni dejar en lugar tan secundario que prácticamente se omitan los principios y normas que deben inspirar la actuación de los católicos. Tercera, donde existen organizaciones ciudadanas cuyo fin sea la defensa del principio de autoridad y del orden social, es prudente cooperar con ellas, siempre que por las personas que las dirijan, por su programa o por el carácter de la obra, haya certeza moral de que tales organizaciones no incurrirán en el vicio que se condena en la segunda de estas normas. Y así continúa, ¿no? Bien, pues verdaderamente eso es lo que don Ángel pretendía desde el inicio. Yo creo que en todo el desarrollo de la obra de la Asociación Católica de Propagandistas, con su presidencia y con posterioridad, se procuró. Y para finalizar, después de esas pautas que señalaba don Ángel y que redactó en aquel momento, me vuelvo al epílogo que mencionaba Elio en su intervención y que está señalado en el prólogo de su libro. En la meditación sobre España, él habla de su fe en España. Y él dice: contra lo que algunos piensan, yo he tenido siempre fe, hay que entender el momento, yo he tenido siempre fe en el sentido político de la raza. Yo conceptúo como un honor para España
el que nuestro pueblo, de una manera negativa, haya dado en los últimos 150 años una prueba de buen instinto y sentido político al no adherirse ni al liberalismo ni al totalitarismo. Y habla de esa tercera España. Desde principios del siglo XIX han vivido en el área nacional dos Españas. Una España detenida, aferrada a lo antiguo, cristalizada en lo tradicional, entendida por otra parte la tradición muchas veces en formas viciosas y mezquinas. España opuesta casi sistemáticamente a toda novedad. Otra España, por el contrario, desconocedora o poco estimadora de los valores de la raza, ajena al sentido íntimo de nuestra peculiar Constitución nacional, fácil en admirar la ideología o las instituciones de otros países, amiga, en fin, de trasplantar sin adaptarlos modelos extranjeros. ¿No será más exacto decir tres Españas? Siempre ha habido una tercera España, una España de un lado tradicional, sabia, genuinamente tradicional en lo que existe en nuestra historia, en nuestra ideología y en nuestras instituciones de definitivo y eterno. Y por otro, ampliamente progresiva, deseosa de recibir y adaptar en la medida de lo posible las enseñanzas sabias de otros pueblos. La tercera España se llamó en la primera década del siglo XIX Jovellanos. La tercera España se llamó a mediados del siglo Balmes, y en el último cuarto de siglo, en el orden político, se llamó Cánovas y en el cultural Menéndez Pelayo. En esta línea, en esta tercera España nos situamos. Siempre fuimos fieles tradicionalistas y procuramos, por otra parte, vivir abiertos a toda cultura moderna y servir toda reforma social que suponga una perfección de la vida nacional, enmienda de vicios históricos y progreso de la civilización cristiana. En su prólogo, igual que don Ángel decía, ¿y quién sucede ahora a estos?, Elio dice, ¿y quién sucederá ahora a don Ángel Herrera? Yo confío, yo tengo esperanza, yo creo que es un deseo y un anhelo íntimo del corazón del hombre el que efectivamente todas esas reformas que sirven para el bien del hombre, en lo personal y en lo social, es posible llevarlas a cabo. Yo miro al final de esta sala y me emociono. Y miro al inicio y veo el presente. Y veo hacia el fondo y veo el futuro, que ya es presente. Y en eso confío. Con cantidad de iniciativas distintas, solo es necesario un espíritu generoso que sea capaz de efectivamente entregarse por ese ideal que reclamaba don Ángel, que no es otro que el reinado de Cristo en la tierra y que es a lo que todos estamos llamados, cada uno en nuestro ámbito, el ámbito social, el ámbito político. Y si no lo hiciéramos así, que Dios nos lo demande. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias por esa introducción al pensamiento de Ángel Herrera, a la propia historia de la asociación y por añadir ese punto de esperanza a la situación política y social que vive la España de hoy. Bueno, pues un breve turno de preguntas. No sé si se anima alguien ahí al fondo. Buenos días. Bien, yo quiero preguntarle sobre un tema de actualidad, pero que es muy antiguo. No sé si don Ángel tuvo alguna opinión al respecto de él, pero si no lo hubiera sido así, al menos saber qué podría pensar don Ángel sobre esto. Y esta es la cuestión del sionismo y su relación con Palestina, ¿no? Dado que, como todo el mundo sabe, desde hace 80 años, en particular los árabes cristianos llevan sufriendo
no digo persecución, pero sí marginación social hasta extremos de atentar contra su dignidad personal. Simplemente era esto. Muchas gracias. Primera pregunta Pues es sencilla. que no soy capaz de contestar. De hecho, miro a Helio, o miro a Jesús Ruiz, o miro a alguien que a lo mejor quiere apuntar algo acerca de esta cuestión, porque verdaderamente yo, y en torno al mea culpa, pero no he encontrado referencia sobre este tema en Don Ángel. No sé si alguno de vosotros lo habréis encontrado en alguna cuestión, en alguna de sus obras. Yo no. Que efectivamente es una cuestión antigua y que sigue estando ahí, sí. Yo no me atrevo a poner en palabras de Don Ángel distintas posibilidades acerca de esa cuestión. Y a los que he interpelado, que miran discretamente hacia otro lado, creo que tampoco. Esta pregunta no sé si Alejandro. Muchísimas gracias por la exhortación a que se lance aquí todo el mundo a salvar España. Creo que es lo pertinente. La vocación política, de todo lo que has dicho, que hay que estar en cualquier sitio, pero es verdad que la política, y lo hemos visto el otro día con la asesinato de Kirk, que es la que tiene, digamos, el precio posible más alto, pero creo que también tiene la recompensa más alta. Que verdaderamente apunte alto es el área, puede ser política partidista o los áreas de la política. Y dentro de eso me llama la atención lo que has dicho de que Ángel, que se puede estar en cualquier partido, sin poner un maticillo, alguna línea, ¿no? Alguna línea roja a un lado a otro, línea roja o extremo azul. Bueno, de hecho, Alejandro, yo creo que porque él sobreentendía que en cualquier partido de determinadas consideraciones. Aquí sí que, por ejemplo, la crítica de Don Ángel al socialismo, en el inicio, en su vida de seglar, pero después también es continua. Entonces, siempre me hace mucha gracia cómo Alfonso Coronel no sé si lo hacía, Alfonso Bullón, nuestro actual presidente, relata cómo en aquellos primeros tiempos los propagandistas militaban en distintas fuerzas políticas y que había algo que los unía a todos, que era la defensa en el momento en que se atentaba contra los derechos de la Iglesia, contra el sentir católico, ahí estaban todos unidos, pertenecieran a la fuerza política que pertenecieran dentro de un espectro determinado. Yo creo que hoy es que eso vale suyo, o sea, un católico no puede militar en un partido político que persigue la Iglesia y que ese sea uno de sus fines principales. Es como cuando decía primero periodista y después católico. De alguna manera, porque en ese momento el catolicismo de esos periodistas se presuponía. Y en lo que insistía es en esa adecuada formación, porque hay que estar preparados para aquello que tenemos que realizar. Efectivamente, esa vocación política es quizá la más sacrificada y también la mejor, si la entendemos bien, sin ninguna duda. Y por eso es necesario que haya esas vocaciones políticas. Con respecto al asesinato de Kirk, más allá de las declaraciones impresentables de determinados medios de comunicación, pero sí es cierto que también hay otra derivada, es que no se puede decir nada, es que yo creo que es al contrario, con mayor motivo. Hay que decir eso y mucho más. Es decir, cuando habla de espíritus fuertes y en la política y que sean capaces de entregarse por el ideal,
Bueno, pues claro que implica sacrificio, implica que te señalen, implica que, bien, eso va de suyo y es lo que toca. ¿Que requiere una vocación muy concreta y muy sacrificada? Sí. ¿Que las necesitamos? Sin ninguna duda. Mi pregunta es algo parecida, pero un tanto a la inversa, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene la ACDP respecto a esa gente que obviamente tiene un tinte político distinto y que al mismo tiempo debemos convivir en un sistema en el que hay una inevitabilidad, en el sentido de que, pues, sea en la vida pública o en la vida política per se, vas a tener que juntar con personas que tienen una ética y una moralidad que no será la cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo mira la ACDP, ¿no?, como persona que quiere seguir esa vía, ese camino, hacia todo ese abanico variopinto que tenemos aquí? Pues siguiendo con Kirk, desde luego no la mira como para pegarle un tiro porque no sea lo que nosotros pensamos. Y al mismo tiempo, no solo la CDP, sino que yo creo que la Iglesia, las distintas instituciones, podemos entender que no son tontas y que son plenamente conscientes de que la realidad social y política es muy variopinta. ¿Cómo lo mira? Pues evidentemente en la realización de esa vocación y de ese trabajo y de esa realidad, buscando colaborar en todo lo que sea posible para la consecución del bien común. En mi ámbito de familia, no buscamos solo voces que estén ya en el ámbito donde nos movemos, que por supuesto las buscamos, nacionales e internacionales. Es algo que creo que es muy bonito y hay que trabajar más en ello. Bueno, como una vez al año todas las asociaciones pro vida convocan, todas ellas juntas, a pues dar testimonio de lo necesaria, de lo elemental que es la defensa de la vida. Pero eso en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, exactamente igual. Y curiosamente, en el ámbito de defensa de la familia, de la vida, de también el papel de la mujer, hay un aliado que hace unos años no podíamos ni siquiera suponer y que sin embargo hoy defienden en muchas cuestiones, pues puntos tan elementales y de sentido común, que es un sector del feminismo que frente a otros sectores, digamos, más transgénero, más queer, más, pues desde un feminismo muy militante, vuelven a un sentido común y a decir, es que esto que pregonan ahora no es por lo que he luchado, no tiene sentido, desvirtúa todo el papel que nosotros hemos estado buscando en, pues ahí hay muchos puntos en los que se puede coincidir. Hay otra cuestión, que es frente a la opción benedictina, el secretario de causas de canonización de la Asociación Católica de Propagandistas siempre refiere la opción paulina. Y la opción paulina te lleva a salir al mundo, no a coger fuerzas, o por lo menos no solo a coger fuerzas en unos cuarteles de invierno, que por supuesto hay que estar preparado, hay que fortalecer el espíritu, pero hay que salir al mundo. Y ese mundo es el que es, que nosotros queremos transformar. Pero la realidad o la conoces y actúas sobre ella, o si es simplemente la idea que tú te haces de ella, no la vas a poder transformar. Esa es la posición de la Asociación Católica de Propagandistas. Creo, y si no, me destituirán. Hola, una curiosidad intelectual, histórica.
¿Cómo se inscribe la fundación de la Asociación de Propagandistas dentro de pues, un poco la encíclica de León XIII con multa a los obispos españoles, ¿no? Tendrá que, intuyo yo la relación que puede haber, pero ya que vosotros sabes tanto del tema, pues si lo puedes contar un poco. Bueno, no el desarrollo concreto, pero lo cierto es que efectivamente la situación del catolicismo español y en su ámbito político era pues probablemente como el que, por desgracia, hace años nos encontrábamos en el desarrollo del movimiento Provida en España. Cualquiera era el bueno, yo soy el que valgo la pena y el resto reparten potitos. Frente a eso, la situación, la afirmación de esa unidad de los católicos. Una unidad que no es uniformidad, pero que sí debe ser unidad. Y en este sentido, el buscar, bueno, pues esa colaboración en la finalidad, con independencia de la particularidad en lo concreto, ¿no? De hecho, la Asociación Católica de Propagandistas en muchísimas ocasiones presta hombres. ¿Para qué? Bueno, pues para que realicen su tarea en otro tipo de asociaciones, agrupaciones. La Confederación Agraria surge no solo por la Asociación Católica de Propagandistas, pero en grandísima medida por el impulso de la Asociación Católica de Propagandistas, que evidentemente tiene una repercusión política. Entonces, esa realidad, y luego don Ángel cita continuamente la necesidad de unirse en lo fundamental y discrepar en lo accidental, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso fundamentalmente es lo que lleva a esa acción en lo político. Y creo que la idea fundamental es esa. La unidad no supone uniformidad, pero sí requiere esa unidad. Y desde esa unidad trabajar cada uno en lo que pues le compete, en lo que hace mejor y en lo que más le gusta y de la forma concreta que cree que es mejor. Esto es el desarrollo que se realizó y que yo creo que en la actualidad, bueno, pues también es quizá el mejor camino, la mejor vía. Muchas gracias, Carmen, por la ponencia. Ha nombrado varios referentes de esa tercera España en el siglo XIX. Quería preguntarle por los del siglo XX y por los del siglo XXI, de haberlos, ¿cuáles crees que sean esos referentes? Gracias. No, reformula o concreta más. Ha hablado de Jovellanos, ha hablado de Cánovas, ha hablado de Méndez, de Gallo. ¿Nombres concretos? Hoy. Abrimos al siglo XX, pero de poder ser, porque los aquí presentes ciertamente tenemos que tener ese arrojo de valentía de dedicarnos a la vida pública, pero siempre con una referencia puede ser más fácil. Con maestros y mayores. De haberlos. Yo creo que en cuestiones concretas los hay. Creo que hay distintos nombres que en su ámbito, en la política, en su ámbito han sobresalido, han llevado a cabo no solo reformas, actuaciones, conductas ejemplares. También es cierto, pues mira, política, y es fácil, porque estuvo aquí. Y para mí es un ejemplo en un montón de cosas. Una María Sánchez, que hoy no lo está, y explico por qué no. Hay que buscar a estas personas. Que
no las encontramos en todos los ámbitos, ni en todos los sectores, ni en todos los partidos. No, no las encontramos en todos ellos. Que a lo mejor los logros que tuvieron no fueron suficientes. Bueno, pues hoy vivimos lo que vivimos, ¿no? O que también hay una trayectoria en la que, según vamos aprendiendo, sabemos mejor. Por ejemplo, para mí en lo político también es un referente Jaime Mayor. Y es cierto que según Jaime fue creciendo, también ha sido mucho más contundente y mucho más rotundo. No es que no fuese antes un referente, ¿eh? Pero creo que toda esa evolución, que no le hace otro Jaime Mayor, que es Jaime Mayor, pero todos vamos aprendiendo y vemos cómo defender las cuestiones que son verdaderamente relevantes para la patria. Bueno, pues hay que ver también con una cierta generosidad. Porque cuando reclamamos vocaciones políticas, y Alejandro decía que son las más sacrificadas y las que tienen unas miras más altas, que es cierto, también son las más complicadas. Yo gobierno mi familia, junto con mi marido. No sé si gobierno el Instituto de la Familia, creo que sí, gracias a todos mis colaboradores. Pero ese es mi ámbito de gobierno y en mis clases la autoridad soy yo. Pero ese es mi ámbito. No me he enfrentado a la problemática real de un mundo que me niega el sentido común en las cámaras, que hace cosas tan absurdas como, volviendo a la doctrina social de la Iglesia, cuando salió Fratelli Tutti, se convirtió en un arma arrojadiza entre partidos políticos. Hombre, no. En fin. Pero es que esto mismo le ocurrió a León XIII, ¿eh? Cuando sacó la Rerum, y solo es una, hubo quien le llamó el Papa capitalista y hubo quien le llamó el Papa socialista, porque hablaba de las cuestiones que eran verdaderamente relevantes. Entonces, hay que buscar esos nombres y esos ejemplos. Yo, lógicamente, tengo mis preferencias, que no son y no están en esos partidos donde Alejandro dice que, hombre, que un católico no debería militar. Pues no. También creo que hay que aprender de ellos, ¿eh? No un modo de hacer torticero y falaz, pero bueno, sí algunas formas, algunas pautas que dirigidas a un buen fin y en la veracidad, en la integridad, en la defensa de la dignidad de la persona, bueno, pues si es que nos falta más compromiso. Bueno, entonces, a tu pregunta concreta, nombres. Con estos dos cumplo el darte una respuesta que no es que sea suficientemente política, sino que creo que verdaderamente hay que buscar ejemplos como ellos y que son capaces de decir, esto no es, yo no juego este juego. Gracias. Bueno, ha estado muy bien y muchas gracias. Simplemente se ha sobrevolado un poco el tema, pero es verdad que, por ejemplo, en otros países, la Acción Católica Italiana fundó un partido político, el Partido Popular Italiano, con Don Luigi Sturzo. También en Alemania, el cardenal Frings, aunque no fundó, pero se afilió a la CDU, entonces dio un paso político y supuso también el crecimiento de la CDU. Y no sé si en España, con las iniciativas que planteaban de la CDP y el cardenal Herrera, a lo mejor así como un cardenal, un miembro de la Iglesia político, con cierta vocación política también, no sé si eso se planteó en una de las iniciativas. Fundar, como en Italia se planteó claramente fundar el Partido Popular Italiano, aquí... Lo que ocurre es que desde el inicio
quienes ostentan los cargos de representación más altos en la asociación no pueden tener un cargo político. Ellos, pero sí los propagandistas. Es por darte alguno. Desde sus orígenes, la CDP apoya a la Confederación Nacional Católico Agraria, funda la Oficina Informativa de Enseñanza. Se ve la necesidad de un periódico como órgano de difusión de todo el activismo generado por el nuevo grupo y se funda El Debate. A un año después se funda la Editorial Católica. Durante la Segunda República se intensifica la actividad política de los propagandistas que ya con anterioridad habían participado en la creación del Partido Social Popular y la Unión Patriótica. Incluso habían tenido responsabilidades en los gobiernos del directorio militar del general Primo de Rivera. En 1931 promueve la Acción Nacional, que luego pasa a denominarse Acción Popular. En las elecciones de 1931 resultan elegidos 5 socios, entre ellos José María Gil Robles, La Ceda, Federico Salmón, bueno, cantidad de nombres que están, pero al mismo tiempo el presidente no puede tener un cargo político. Los miembros de lo que luego fue el Consejo Nacional no pueden tener un cargo político. Yo voy a hacer una pregunta así, ya que tengo el micro, Carmen. Hablabas de la preocupación fundamental de don Ángel sobre lo social. La verdad que muchas veces yo me pregunto que hoy digamos, cuál es la cuestión social, porque puede ser un poco presentada lo social ya en el siglo XIX, que digamos que es cuando nace como la cuestión industrial, la cuestión del trabajo, la cuestión de las masas llegadas a la política. Luego puede haber una segunda etapa en el 45, que es la cuestión del Estado, que en el fondo es, digamos, un progreso de esa cuestión social, digamos, la cuestión de la seguridad. Pero hoy me pregunto cuál es la cuestión social. No sé si, digamos, la cuestión del hombre, ¿a qué respondería hoy, digamos, una llamada del católico a la cuestión social? Yo en clase a mis alumnos les digo que la cuestión social lo abarca todo, porque abarca la promoción del hombre en lo personal y en ese ámbito relacional, buscando el bien común en cada una de las instituciones, de los grupos sociales de los que forma parte. En aquellos momentos, bueno, pues en el epílogo de Meditación sobre España cuenta como desde el principio esa cuestión social le lleva bueno, pues cuenta el episodio de Valderredibles, cuenta el mitin de Palencia, cuenta en el que está la promoción de la dignidad de la persona humana en distintos ámbitos. Pues en ocasiones en el campo, en ocasiones en la empresa, en ocasiones que requiere el apoyo de los que ejercen o deben ejercer esa aristocracia social, porque la promoción del trabajador requiere el apoyo del empresario, eso sin ninguna duda. Y luego esa cuestión social le lleva en Santander, donde fue párroco, a actuar en los barrios de pescadores, formando grupos sociales que por una parte los constituían para de alguna manera tener una representación concreta en las distintas cuestiones que les afectaban dentro de lo que era el consistorio, pero les lleva a la educación, les lleva a ponerles maestros, les lleva a una formación espiritual. Y luego ese mismo modelo lo reproduce en Málaga cuando es allí cardenal, cuando es obispo de Málaga, después cardenal, de una manera en la que se preocupa por una población con un índice de analfabetización enorme,
y desarrolla esas escuelas capilla en la que no solo se ocupa de los niños, sino que da formación a los adultos. ¿Por qué hace esto? Porque entiende que eso es responder a la preocupación de la Iglesia, consecuentemente de ese sentir católico por la persona, porque requiere no una mera tarea asistencial, sino algo que en esa promoción del desarrollo personal sirva para un beneficio y un desarrollo de los distintos grupos sociales, no solo de la comunidad más grande, que es la sociedad política y el Estado, sino de cada uno de los grupos donde la persona toma parte activa. Una pregunta o dos más. Allí al fondo. Yo quería agradecerte, Carmen, primero a Dios por esta excelente ponencia y sobre todo por poder ser alumna tuya. Una ponencia en la cual has reflejado esa estela tan espectacular del siervo de Dios, don Ángel de Benaoria y el de San Padre Ayala, que ha superado esas divisiones políticas e intolerancias. Y bueno, todavía tengo que discernir, ¿no? Esta vocación a lo mejor si al final propagandista o no, pero quisiera yo saber, los que estamos fuera de la CDP, ¿qué podríamos hacer para colaborar, aparte de soportarles colaboración, porque ustedes son personas sumamente entregadas hasta el final? Entonces, ¿qué podría hacer esta sociedad que se nutre de la CDP a favor de ustedes? Gracias. Gracias, Victoria. Depende del momento. Si la pregunta viene de ese fondo, no voy a decir fondo sur, sino del fondo de esta sala, yo os diría, tenéis que formaros y tenéis que ir adquiriendo responsabilidades, las propias vuestras. Junto a eso, todo el mundo puede hacer propuestas. Gracias a Dios, estamos en un momento en el que desde la CDP se pueden canalizar distintas actuaciones. Y más allá de las campañas que desarrollamos, no solo la campaña de Navidad, la que hacemos en Semana Santa, sino bueno, las distintas campañas que vamos haciendo en Marquesinas y que llenamos las ciudades de España de mensajes que creemos que son necesarios. Más allá de actividades concretas, de los mítines de entonces son las conferencias de ahora, la celebración de jornadas de católicos y vida pública. Eso es lo que a nosotros se nos ocurre. Y bendito sea Dios, tenemos un presidente incansable, que además tiene unas ideas extraordinarias, que yo siempre pienso, Dios mío, esto no, y luego la providencia bendice y es eso sí. Es cierto que con muchísima paz, porque siempre dice, vamos a hacer esto. Si sale bien, será el primero. Y si no sale bien, ya sabemos que por ahí no hay que ir. Bueno, pues buscaremos otros caminos. De momento las cosas le salen muy bien. Pero estamos deseando tener más ideas, tener más iniciativas, tener más campo de acción y pensar que yo de verdad que creo que es tan grande como la sociedad entera. Que para colaborar con la CDP no hace falta ser miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, por más que está abierta a vocaciones, pero que si hay distintas iniciativas que puedan servir para la consecución del bien común y de la justicia social, estamos deseando abordarlas. También tengo que contar otra cuestión anecdótica. Hace relativamente poco, pues estábamos en Logroño hablando con la posibilidad de unas vocaciones allí y un nuevo centro de propagandistas. Y me sorprendió que uno de ellos, me sorprendió porque no esperaba la pregunta, que es muy legítima, me dijo, ¿qué nos ofrece la CDP?
yo no me la esperaba y no sabía cómo responder a esa pregunta. Me paré un momento y le contesté, mucho trabajo. Inmediatamente añadí, no remunerado. Por si acaso alguien pensaba que... Y uno de ellos le salió del alma decir, más todavía. Pues sí, más todavía. Porque de verdad que la necesidad es muy grande y faltan manos. Y hay que estar. Y los vacíos se llenan. Y si no estamos nosotros, están otros. Entonces, la sugerencia de acción siempre es bienvenida, con sentido común, como no esperamos otra cosa. El ofrecimiento de colaboración siempre es bienvenido. Siempre, porque faltan manos. Y todas son pocas. Manos, cabezas, corazones, yo no distingo. Y luego, bueno, pues habrá que ver también la obtención de recursos, ¿no? Gracias a Dios nosotros no nos quejamos de ellos, pero cualquier otro bienvenido para colaborar en la difusión, ¿no?, del bien común, de la justicia social y la consecución de ese reinado social. Bueno, ya creo que es hora. Muchas gracias, Carmen, por tu ponencia, por someterte a este tercer grado.